¿Qué tal, compañeros? Aquí su servidor nuevamente y lo prometido es deuda. Con mucho entusiasmo hemos llegado a esta tercera parte y final de la era mesozoica, pero que al final de este video me vi obligado a dividirla en dos partes y ya van a entender por qué. Pues me enorgullece presentarles al Cretácico, el periodo más extenso y quizás el más importante para nuestra especie. Alerta spoiler. Su nombre proviene, para introducirnos, del latín creta, que significa tiza, y fue definido como un periodo independiente por el geólogo belga Jean de Amalois en 1822, basándose en estratos de la cuenca parisina, en Francia. Con una duración de casi 80 millones de años, y con esto es a lo que yo me refería, que voy a tener que dividir el Cretácico en dos partes para poder explicar los aspectos más importantes, hablamos de un periodo lleno de cambios a nivel geológico, climático y biológico, donde por ejemplo se comenzaron a formar la mayor cantidad de cordilleras presentes. También los depósitos de petróleo y los continentes tomaron una forma relativamente similar a la actual. Su final es uno de los más conocidos por la gente, en la extinción del límite KT o Cretácico terciario, causado posiblemente por un asteroide, que marcó el fin de la dinastía de los dinosaurios, para dar paso al surgimiento de los mamíferos y posteriormente a nuestra especie. La causa de esta extinción masiva aún es tema de debate. Al final de la segunda parte comentaremos las teorías propuestas. Si quieres saber más de extinciones masivas, en la descripción les dejo este video que hice especialmente sobre ellas. Así que nada más de introducción, arrancamos. Tanto como Jurásico y Triásico, a Cretácico se le divide en dos principales etapas. Cretácico inferior, la más antigua, que abarcó desde hace 145 millones de años a 100 millones de años, compuestos por Berriasiense, Valaginisiense, Hauteriviense, Barremiense, Aptiense y Albiense. La segunda parte, el Cretácico superior, es compuesto por Cenomaniense, Turoniense, Coniaciense, Santoniense, Campaniense y Maastrichense, terminando abruptamente hace 65 millones de años. Entonces, primero analicemos el desarrollo de los continentes en el Cretácico. Retrocedimos 145 millones de años aproximadamente y nos encontramos con el planeta que luce así. Debido a los frenéticos cambios geológicos del Jurásico, podemos observar la apertura naciente del Océano Atlántico, al separarse América de África. La Antártica comienza a aislarse en el Polo Sur y Asia se expande fragmentándose a lo largo de una extensa superficie. Hace 120 millones de años vemos el inicio de separación de Australia y la Antártica, y el desprendimiento de la India desde África. Y ojo con esto, pues es el inicio de la creación de la cordillera del Himalaya. India terminaría uniéndose a Asia en el Paleógeno en 70 millones de años más. Hace 105 millones de años notamos varios cambios. Por ejemplo, se termina de separar completamente Sudamérica de África. Esta última se fragmenta en su parte occidental. También hay fragmentación de Europa y nacimiento de mares interiores en América, como el mar de Nióbara. Hace 90 millones de años hay muchas tierras dispersas, lo que da lugar al nacimiento de especies endémicas. Finalmente, hace 66 millones de años, estas tierras se unifican y toman más o menos la forma que tienen hoy. Nuestro planeta es ya reconocible. El clima de todo el Cretácico en general fue bastante uniforme. Cálido en la mayoría de las tierras emergidas, pues ninguna de estas se encontró exactamente en los polos. Se cree incluso que no había hielo en los lugares más próximos a ellos. Los sedimentos muestran que las temperaturas en la superficie del océano tropical debieron haber sido de entre 9 y 12 grados Celsius más cálidas que en la actualidad, mientras que en las profundidades oceánicas las temperaturas debieron ser incluso 15 o 20 grados Celsius mayores, por lo que el ascenso en el nivel del mar fue una constante durante todo el Cretácico. Llegaría incluso a su cota más alta en millones de años. Para resumir, la temperatura media del Cretácico era unos 5 grados Celsius superior a la actual. La flora de esta primera mitad cretácica estuvo dominada por las gimnospermas, que ya venían del Jurásico siendo predominantes. El único grupo que seguía prosperando era el de las coníferas. Las cícadas y los ginkgos estaban ya en decadencia, y las venetitales afrontaban su inminente extinción. Las angiospermas, es decir, las flores,
aparecieron en algún momento del Cretácico inferior, iniciando una progresiva difusión y diversificación que las ha conducido hasta sus actuales 250.000 especies, en contraste con las 550 especies de coníferas existentes hoy. A diferencia de las gimnospermas portadoras de semillas desnudas, las angiospermas encierran sus semillas en el interior de un ovario, que las protege de las infecciones fúngicas, de la desecación y del ataque de los insectos. Los fósiles de angiospermas más antiguos datan del Cretácico inferior, hace unos 130 a 120 millones de años. Consisten en granos de polen llamados Clavatipollinitis, procedentes de Walden, al sureste de Inglaterra. El polen y las hojas se hicieron más frecuentes hace unos 120 millones de años. En el este de Norteamérica, Rusia e Israel han sido extraídas varias flores y frutos de angiospermas primitivas muy bien conservadas, relacionadas aparentemente con las modernas magnolias y sicomoros. La aparición de muchos mares interiores dio lugar a ambientes pantanosos y calurosos. Los bosques tropicales fueron muy comunes durante esta etapa. Las zonas desérticas fueron también importantes escenarios para el desarrollo de especies. Hubo una diversificación de biomas, por lo que no podemos especificar un bioma que ejemplifique al Cretácico. Pero si insisten, podemos observar algunas regiones de Borneo y Colombia para hacernos una idea de cómo era una zona de manglares cretácica. Vamos a la fauna. En las aguas, los ictiosaurios habían desaparecido. Así es, por muy abundantes que fueron en Triásico y Jurásico, la naturaleza no los perdonó y buscó llenar su nicho con la proliferación de tiburones que crecieron en tamaño. Ejemplo es Capanorinchus, el cual poseía un hocico alargado y plano y dientes afilados en forma de lezna, ideales para atrapar peces o desgarrar pedazos de carne de sus presas. Medía hasta 4 metros de largo. Otro ejemplar era Cretoxirina, uno de los superdepredadores del Cretácico. Con una anatomía similar a la del tiburón blanco, era el de mayor tamaño de su época. Incluso hay evidencias de un supuesto ataque a pteranodones. Vivió en el extinto mar de Niobara en Norteamérica. También estuvieron presentes sus parientes las mantarrayas, como en épocas anteriores. En cuanto a los reptiles marinos, dentro de los Plesiosaurus, los Elasmosaurus prolongaron su existencia hasta fines de este periodo, con feroces mandíbulas y largos cuellos, lo que les permitía llegar a los 12 metros de longitud. Calahuayasaurus fue un gran ejemplar del Cretácico inferior que habitó en la actual Colombia. Otro ejemplar bastante peculiar era Talosomedon, pues poseía un cuello que era la mitad de su cuerpo completo, cuello de 6 metros y cuerpo de 12 metros. Lo que llamaba la atención era su pequeño cráneo de 47 centímetros. Se han hallado rocas en el área de su estómago, lo que ha llevado a pensar que las ingerían para que sirvieran de lastre o para su digestión. Si era el último caso, los movimientos del estómago harían que las piedras ayudaran a desmenuzar la comida ingerida. El Asmosaurus, la especie nominal, era además la más grande de todas, con 14 metros de longitud. Debido a su tamaño, habitaba mares abiertos. Era un nadador nato, por lo que su estrategia de caza era la emboscada a cardúmenes. Una de las grandes novedades en los mares fue la temible aparición de los mosasaurios a finales del Cretácico. Con una contextura similar a los varanos, robusta y con una poderosa mandíbula, estos reptiles se convirtieron en los reyes de las aguas en los últimos 20 millones de años del Mesozoico. Eran animales vivíparos, es decir, no ponían huevos, por lo que solo se acercaban a la costa a cazar. Sus tamaños variaban mucho, pero la enormidad era la norma. Por ejemplo, el ejemplar más pequeño era Carinodens belgicus, de solo, abro comillas, 3,5 metros de longitud. Habitaba mares de escasa profundidad y al igual que sus mayores, no descartaba ninguna presa que estuviera a su alcance. El miembro más grande de Mosasauridae era precisamente Mosasaurus, la especie nominal de hasta 18 metros de largo, un verdadero tanque submarino, con una robustez que le daba control absoluto sobre los demás depredadores. Su cráneo estaba más fuertemente constituido que en otros Mosasaurus, ya que la mandíbula se articulaba muy apretadamente contra el cráneo. Tenía un cuerpo amplio en forma de barril y a pesar de sus grandes ojos, tenía pobre visión binocular y los bulbos olfatorios mal desarrollados. Por lo tanto, los expertos creen que Mosasaurus
Vivía cerca de la superficie del océano, donde se alimentaba de peces, tortugas, amonitas y posiblemente mosasaurus más pequeños. Tampoco se descarta el ataque a cualquier dinosaurio que ose introducirse mínimamente en su territorio. El animal permanecía cerca de la superficie, y aunque era capaz de bucear, evidentemente preferiría no aventurarse en aguas más profundas. Mosasaurus es bien conocido por aparecer en la película Mundo Jurásico o Jurassic World de 2015, donde se le retrata mucho más grande de lo que fue, casi el doble de su tamaño. Tylosaurus fue otro mosasaurio de gran tamaño. De 17 metros de longitud, esta especie está bien documentada, pues se han recolectado muestras de sus escamas y de sus presas, pues debido a su tamaño, el abanico de posibles presas eran peces, tiburones, mosasaurios menores, plesiosaurus y aves marinas no voladoras como Hesperornis. Una característica distintiva de Tylosaurus es su alargado y cilíndrico premaxilar, el hocico, del cual toma su nombre, y el cual pudo haber usado para embestir y aturdir a sus presas. También pudo haber usado en combates intraespecíficos. Las tortugas gigantes también hicieron presencia. Arcaleón fue una de las más grandes de la historia, con 4,6 metros de largo y un peso en vida estimado en 2.200 kilogramos. Eran omnívoros, tienen un pico con el cual atrapaban peces, gusanos y otros pequeños animales. Su pariente vivo más cercano es la tortuga laúd, que mide 2,3 metros. En cuanto a los invertebrados marinos, los amonoideos siguieron existiendo y siendo muy abundantes. Este fue su último periodo. Los coleoideos, que también fueron muy abundantes, que son ascendientes de los actuales pulpos, calamares y sepias, habitaron mares profundos. Los belemnoideos también poblaron en colonias los mares cretácicos. Tenían forma de torpedo con una cabeza grande y fuertes tentáculos provistos de ganchos para sujetar a las presas. Como todos los cefalópodos, los belemnites se movían a reacción, emitiendo un chorro de agua. Al igual que el calamar y la jibia, podían librarse de sus depredadores, tiburones e ictiosaurus, lanzando tinta para ocultarse mientras huían a un escondite seguro. En los bivalvos, que actualmente son ostras, almejas y mejillones, vivieron y vieron su era de esplendor en el Cretácico. Los rudistas fueron uno de los géneros más representativos. Eran robustos, con conchas de gran espesor y las dos valvas muy diferentes. Presentaban una valva cónica o cilindro cónica que se anclaba vertical en el sustrato, con la otra valva muy diferente y reducida que actuaba de opérculo a modo de tapa libre. El tamaño de estas formas cónicas es muy variable, desde unos pocos centímetros a casi 2 metros de altura. Pasamos ahora a la zoología terrestre, con lo que todos estábamos esperando, los dinosaurios. Esos lagartos terribles siguieron colonizando la Tierra y diversificándose. Nuevas formas aparecieron. Fue sin lugar a dudas la era dorada de los terópodos. A principios y mediados del Cretácico apareció un grupo bastante peculiar, los espinosáuridos, grandes animales con hocicos alargados como cocodrilos y garras potentes, lo que permitió asegurar que eran piscívoros, se alimentaban de peces. La especie nominal y más conocida fue espinosaurio. Hablamos ni más ni menos que del carnívoro terrestre más grande que ha existido en la faz de la Tierra. Este apelativo, sin embargo, no se condice tanto con los recientes descubrimientos. Me explico. Por su gran tamaño, durante mucho tiempo se creyó que Spinosaurus fue un cazador letal que era capaz de matar tanto en agua como en tierra, por lo que se infería que contaba con un gran abanico de presas potenciales, tal como se describe en la película Jurassic Park 3. Pero nada más lejos de la realidad. Si bien era un absoluto dominador de las aguas, Spinosaurus era posiblemente muy poco hábil en tierra, debido a que descubrieron sus patas traseras y estas eran considerablemente cortas. Por lo tanto, se teoriza que andaba la mayor parte del tiempo en 4 patas y le era imposible cazar a otros animales terrestres. La función de su vela ha sido tema de arduos debates. La más apoyada es la de termorregulación, pues el animal pasaba mucho tiempo en el agua. También para la exhibición en el cortejo sexual, aunque es difícil comprobarlo. También como método de caza, pues la vela generaría una sombra que confundiera a los peces que estaban cazando. Vivió en lo que hoy es Egipto, Níger, Libia y Marruecos. Otro espinosaurio destacado era Baryonyx,
que significa garra pesada. A diferencia de Spinosaurio, no poseía vela. Era más pequeño, sin embargo, sí estaba adaptado para andar en tierra de forma bípeda. Su chomimos, un tanto más grande, de 11 metros de largo y 3 de alto. Tenía una pequeña vela en su lomo, al igual que Spinosaurio. No se le definía una función clara. Habitaba la zona del Sahara cuando este, hace 100 millones de años, era un lugar pantanoso. Otros espinosáuridos fueron Irritator e Ictiovenator, descubiertos en Sudamérica y Asia respectivamente. Los abelisáuridos fueron de los terópodos más prolíficos. Emparentados con el Ceratosaurus del Jurásico, destacaban por poseer inusuales osteodermos en el cráneo y lomo. Carnotaurus fue uno de los máximos referentes. El toro carnívoro, como se le conoce, habitó Sudamérica hace 70 millones de años. Destacó por sus cuernos en la parte superior del cráneo. Un cráneo pequeño pero robusto. Un hecho notable es que se hallaron impresiones de la piel que presentaban pequeños osteodermos, escudos óseos. Tenían unos brazos en extremo cortos. Se ha estudiado que era muy rápido. Corría 14 metros por segundo, alrededor de 50 kilómetros por hora, y era de desplazamientos muy ágiles, con una resistencia femoral de 29 GPa. Se le considera uno de los terópodos más veloces que haya existido, superado obviamente por los dromeosáuridos, que ya los veremos después. Majungasaurus fue otro feroz abelisáurido. Tenía un cráneo más alargado que sus parientes, dotado de una textura muy áspera y endurecida en el tope del hocico, más un cuerno redondeado arriba del cráneo. Era el depredador dominante de Madagascar hace 70 millones de años. Eran especialistas en derribar animales grandes, como el saurópodo Rapetosaurus. Era más lento que, por ejemplo, Carnotauro, pero lo compensaba en fuerza que se distribuía en potentes patas traseras y un fuerte cuello. Hay hipótesis que plantean que Majungasaurus tenía prácticas caníbales. Numerosos huesos de Majungasaurus se han descubierto con marcas de dientes idénticas a las encontradas en los huesos de saurópodos de los mismos lugares. Estas marcas tienen el mismo espaciamiento que los dientes en las mandíbulas de Majungasaurus y son del mismo tamaño que los dientes de Majungasaurus. Como este abelisaurio era el único gran terópodo conocido del área, la más simple explicación es que comían individuos de su misma especie, como lo harían con cualquier otro animal grande. Bueno, y el último abelisaurio que veremos es precisamente Abelisaurio. La especie nominal que habitó Sudamérica hace 80 millones de años. De esta especie solo se tiene un cráneo incompleto de 85 centímetros, por lo que ha sido muy difícil estimar su tamaño, peso y otras características. Y ahora sí, para finalizar esta primera parte y para que no se queden con la ilusión, veremos a los tiranosáuridos, que se caracterizaban por presentar cráneos amplios y masivos, cuellos cortos y robustos, brazos reducidos con 2 dedos. La gran mayoría de ellos fue el mayor depredador de su época y zona. Partamos con Albertosaurus, que como su nombre lo indica, habitó Alberta, Canadá, hace 70 millones de años. De esta especie se han encontrado muchos fósiles, unos 30 individuos que les ha permitido a los investigadores tener un conocimiento más detallado de la anatomía de Albertosaurus que la que se tiene de otros tiranosáuridos. Los adultos alcanzaban aproximadamente 9 metros de largo, mientras que algunos individuos de mayor edad podrían incluso haber superado los 10 metros. Se tiene la certeza de estos datos pues se han encontrado ejemplares de todas las edades. Albertosaurus pudo haber alcanzado velocidades de 11 a 13 metros por segundo, que son unos 40 a 48 kilómetros por hora. Al menos para los individuos juveniles más pequeños, mayores velocidades serían posibles. El descubrimiento de 26 individuos juntos en un sitio señala evidencia de comportamiento en grupos, y por lo tanto es probable que cazaran en manadas. Gorgosaurus era un primo muy cercano a Albertosaurus, posiblemente su antecesor directo, pues habitaba en Alberta también. Era muy parecido a Albertosaurus, diferenciándose solo en algunos detalles del cráneo y dientes. Algunos paleontólogos incluso proponen a Gorgosaurus como una especie más de Albertosaurus.
Su hábitat era un exuberante ambiente cercano al mar interior Nyobara, donde encontraba abundantes presas que iban a tomar agua, como ceratópsidos, hadrosaurus, que ya hablaremos de ellos, y rivalizó con el siguiente tiranosaurio que veremos, el Daspletosaurus, aunque hay estudios que indican que estaban separados en diversos nichos ecológicos por diferencias anatómicas, de comportamiento o geográficas que limitaban la competición, debido posiblemente a la gran cantidad de herbívoros en la zona. Se ha propuesto que el más ligeramente construido y más común Gorgosaurus pudo haber cazado Hadrosaurus, más abundantes en ese tiempo, mientras que el más robusto y menos común Daspletosaurus puede haberse especializado en los ceratópsidos menos frecuentes, pero mejor defendidos, que pudieran haber sido más difíciles de cazar. Trasladándonos a Asia, y algunos millones de años después nos encontramos con el monstruo de Oriente, el Tarbosaurus. Considerablemente más grande que los anteriores tiranosaurios, este animal llegaba a medir entre 10 a 12 metros de largo. Algo que destaca en Tarbosaurus es su posible agudo sentido del olfato debido al gran tamaño del bulbo olfativo, así como el nervio terminal y el nervio olfativo. El nervio auditivo era también grande, sugiriendo un buen sentido del oído, que pudo haber sido útil en la comunicación y conocimiento espacial. El nervio tenía un bien desarrollado componente vestibular también, que implicaba una gran capacidad de balance y coordinación. Habitó vastas zonas de China y Mongolia, donde, siendo por mucho el depredador más grande de su tiempo, un adulto Tarbosaurus habría cazado muy probablemente sobre todo hadrosaurus grandes como Saurolophus, Barsboldia o saurópodos tales como Nemectosaurus o Pistocoelicaudia. Por último, he dejado lo mejor para el final, y ya sé a quién están esperando. Sin más rodeos, pónganse de pie para recibir al gran Tyrannosaurus Rex. Pues hay muy poco que no se ha dicho de este monstruo, que solo pudo ver su fin en una de las 5 extinciones masivas. Solo este dato nos dice mucho de lo que representó Tyrannosaurus para la pirámide evolutiva. Fue el total dominador de finales del Cretácico en Norteamérica. De adultos llegaban a superar los 12 metros de longitud y los 4 de alto. Poseía un gran cráneo de 1,4 metros, provisto de fenestras oculares y nasales. Su cráneo presentaba un gran número de huesos fusionados, supliendo la movilidad por una estructura más maciza, hecho inusual en los terópodos, que por lo general tenían huesos ligeros. El cuello era grueso, musculoso y corto. Sus dientes con forma de sables eran muy diferenciados dependiendo de la parte del hocico en que se encontraban. El mayor diente de Tyrannosaurus encontrado hasta ahora se estima que medía 30 centímetros de largo, incluyendo la raíz, haciendo de este diente el mayor de cualquier dinosaurio carnívoro descubierto hasta la fecha. T-Rex habitó toda la zona del oeste del mar de Nyobara. Habitaba en planicies de inundación y bosques subtropicales donde acechaba sus presas, en zonas demarcadas por ríos, lagos y bosques exuberantes llenos de cicadáceas, helechos, plantas florecidas y árboles como las coníferas, sicomoros y araucarias. Para englobar, Tyrannosaurus habitaba ambientes mixtos. En ellos se encontraba con Ankylosaurus, Pachycephalosaurus, Edmontosaurus, Trodón, Ornitomímidos, Torosaurus y Triceratops. Este último participó en muchos enfrentamientos, pues hay evidencias de llagas en cráneos de Triceratops que calzan perfecto con dientes de T-Rex. Otro de los aspectos que llaman la atención son sus cortos brazos, propios de cualquier otro tiranosaurio. A pesar de todo, eran muy fuertes y se les confieren diversas funciones, como para atrapar a la pareja durante la copulación, para ayudarse a levantar de una posición de descanso o para sujetar a la presa mientras la mandíbula hacía su trabajo. Y es que su mandíbula era el gran fuerte que tenía, pues gracias a investigaciones recientes, que se las dejo en la descripción, se permitió conocer que cuando el enorme carnívoro mordía, lo hacía con una fuerza equivalente, ojo, al peso de 3 automóviles pequeños, lo que le permitía deshacer huesos con facilidad.
un modelo de computadora basado en la anatomía muscular de la mandíbula de tiranosaurio y el análisis de sus parientes vivos, como cocodrilos y aves, mostraron que la fuerza de su mandíbula era de unos 3.630 kilos, la más poderosa entre los dinosaurios. Finalmente, el tema de si Tyrannosaurus tenía plumas es muy controvertido. Muchos de sus parientes próximos sí las tenían, y los científicos reconocen la posibilidad de que ellos también las tuvieran. Se han encontrado restos de pequeños celurosaurianos, el grupo de dinosaurios al que pertenecen los tiranosaurios, en la formación Yixian de Liaoning, en China, que presentaban plumas penáceas o un antiguo pelaje de protoplumas, lo que sugiere la posibilidad de que los tiranosaurios también pudieran haber tenido plumas. Sin embargo, impresiones de la piel de tiranosaurios adultos de Alberta y Mongolia parecen mostrar las escamas escaladas típicas de otros dinosaurios. Se ha emitido la hipótesis de que la presencia de plumas o de escamas podría ser en función del tamaño del animal, o de su ubicación geográfica, o incluso de su edad. Bueno, y esta ha sido la primera parte, amigos. Sé que me extendí bastante, pero como saben, mientras uno más investiga, más cosas interesantes se encuentra para contar. Los espero en la segunda parte y final del Cretácico, donde hablaremos de los saurópodos dromeosáuridos y la gran extinción, entre otras cosas. Nos vemos.